Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 23 de julio del 2021, como siempre, en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Vamos a empezar con una noticia de última hora, por así decirlo, y es que esta mañana se informó del lamentable fallecimiento del diputado guanacasteco de la Unidad Social Cristiana, don Rodolfo Peña Flores, quien llevaba ya más de 2 meses hospitalizado producto de la COVID-19. Don Rodolfo es el primer diputado que pierde la batalla, si se puede decir de alguna forma, contra el virus y las secuelas que le causó a su organismo. Él fue trasladado hace unos días del hospital de Liberia, donde estuvo, hasta el hospital Calderón Guardia, donde falleció la mañana de este viernes. Naturalmente ya todos los diputados de todas las fracciones legislativas han empezado a emitir sus mensajes de condolencias y de solidaridad con la familia de don Rodolfo, y no podemos hacer otra cosa que igualmente desear que sus restos descansen en paz y que su familia pueda encontrar paz y tranquilidad en estos difíciles momentos. Nuestras condolencias para toda la familia y personas cercanas al diputado. El segundo cuatrienio consecutivo que en el último año muere un diputado. Sí, el año pasado también. El año pasado, no. El año pasado, perdón, el cuatrienio anterior. Y fue don Rafael Marín Quirós. Rafael se llamaba. Marín Quirós, creo, no estoy seguro si se llamaba don Rafael. Y no estoy seguro tampoco si era un diputado de Guanacaste, pero creo que ya sería la segunda ocasión consecutiva. Era de Liberación, es lo que yo recuerdo. Era el diputado de Liberación, pero bueno, mientras Lucho busca el dato que quiere darnos. Sí, era el diputado de Liberación por Guanacaste, Juan Marín Quirós. Él falleció tras chocar contra el peaje en Alajuela. Correcto. En el último año del cuatrienio pasado. Pero bueno, lamentable. Ya muchos han preguntado en redes sociales qué es lo que sigue a continuación. Y digamos que el protocolo es el siguiente. La Secretaría del Directorio de la Asamblea tiene que informarle al Tribunal Supremo de Elecciones del fallecimiento de don Rodolfo, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones ya esté enterado, porque es él quien lo escribe. Y el Tribunal Supremo de Elecciones se encarga de llenar la vacante con los que haya postulado, los que siguen en la lista de candidatos a diputados del PUSC. En segundo lugar estaba Melina Hoy, que ya se informó que declinó el puesto porque está aspirando a una diputación para el 2022. Según notas de prensa que circulan desde horas de la mañana de hoy. Sí. Y entonces el tercer lugar, y ya sí sería creo que el último candidato del PUSC por Guanacaste, sería un señor que se llama José María Guevara. Que no sé quién es. Que no sabemos quién es, tendríamos que revisar su currículum. Pero quien dice que si le toca, él sí lo va a asumir. Abogado de 63 años. Abogado de 63 años, ok. Es la información que tengo de otras notas de prensa. Ok, pues ese sería el nombre. Ese sería el que corresponde. La presidenta, doña Silvia Hernández, tendría que... Bueno, el tribunal tiene que darle la credencial, tiene que es que un juramentarlo cartoncito. Primero. Esto no va a ser antes del martes. No. Sí, el lunes es feriado para que se acuerden. Y luego hay que juramentarlo en el plenario legislativo para que asuma la curul. De paso mencionarles que estamos viendo cómo vamos a solventar el tema con la plataforma Asamblea. Esperamos resolverlo técnicamente esta
este mismo Esperamos que la plataforma este ya mismo fin de lo semana. tenga contemplado, porque esto fue una de las cosas que desde un principio se sabía que podían pasar, los cambios de curules en una legislatura. Sí, Pero bueno, es que la pasada hubo renuncia y le fallecimiento. pasaba un montón de renuncias, porque primero Sí. renunció de Santi, después renunció Fabricio, después Renunció Ronald Vargas fallecimientos. Hubo un montón. Sí, fue un Henry desastre. Mora renunció. Henry Mora renunció. Hubo Sí, como fue 6 fue renuncias. putica, sí, más bien esta asamblea ha sido muy estable. Exacto. Pero en fin. Pero bueno, ahora sí, los temas de los que vamos a hablar esta semana. Primero, el proyecto de Poder Ciudadano, impulsado por Poder Ciudadano, asumido por la presidenta del Congreso y otras firmas, que recibió su primer debate. Vamos a hablar de los benemeritazgos. El Congreso saldó una deuda histórica con las mujeres. Pues saldar, digamos. Saldar, pero bueno. Hizo un abono. Hizo un avance en saldar una deuda histórica, en reconocer el papel de distintas mujeres en la historia de nuestro país. La polémica que se generó en torno al proyecto para facultar al Tribunal Supremo de Elecciones a que envíe consultas de constitucionalidad a los proyectos que se quieran llevar a referéndum. Y adicionalmente, el segundo debate que se dio al proyecto del Fondo Monetario Internacional. Pues bueno, ese es el tema más importante, entonces vamos a empezar con ese. Y como es el más sencillo, De atrás para adelante. de atrás para adelante. Después de la polémica y dada la renuncia, ya no habían más razones para no votar el proyecto del Fondo Monetario Internacional en segundo debate. Sí. Y sí, se votó un segundo debate. Sin mayor complicación. Siguiente tema. No, mentira. A ver, son, como ya se ha comentado, son cerca de 1.778 millones de dólares. El 90% de eso va a cambiar al pago de deuda, a cambiar deuda cara por deuda barata. Correcto. Porque este crédito del FMI tiene una tasa de interés del 2% anual. Y hoy andamos pagando cerca del 10 si es interno. 6, 7, 8% según las últimas subastas del Ministerio de Hacienda. Entonces, sí, pues saquen las cuentas. Aprovechemos de una vez para desmontar un mito de que esto es más endeudamiento. A ver, Solo el 10%. recordemos más que la endeudamiento. administración de don Oscar Arias había recurrido al Fondo Monetario Internacional de la crisis del 2008. Se aprobó el crédito. El Fondo Monetario lo desembolsó, pero Costa Rica nunca hizo uso de los recursos. Nunca se usó. Se quedaron en el Banco Central de Costa Rica, que es el que nos representa, digamos, que en el fondo. Quien autoriza el endeudamiento es la Asamblea Legislativa cuando aprueba los presupuestos de cada año. En este momento ronda más de la mitad del presupuesto completo. Exactamente. Entonces, digamos que técnicamente no es más deuda. Vamos a ver, se necesita la deuda porque hay que financiar los gastos que los diputados aprueban vía presupuesto, que se tienen que financiar con endeudamiento porque los ingresos no alcanzan. Correcto. Los ingresos tributarios no alcanzan. Si la Asamblea aprueba ingresos frescos o aumenta la recaudación tributaria a niveles importantes, como lo ha venido haciendo en los últimos meses, que esto es impresionante. O sea, Hacienda. No la Asamblea, la Hacienda es la que aumenta los ingresos. La recaudación. Hacienda es la que está aumentando la recaudación. Sí, pues que los últimos reportes de las cifras fiscales, que la recaudación ha aumentado como el 30-50% a pesar de la pandemia. Es increíble. O sea, ya hay más recaudación tributaria que inclusive que en años en los que no había pandemia, digamos. Correcto. Ya, ahí se va una viendo. recuperación económica Ahí en se va parte viendo. sostenida por el sector exportador, que Sí. recientemente se anunció que en su primer cuatrimestre tuvo un aumento del 26%, el más grande en 5 años. No fue el primer semestre. Puede ser el primer semestre. Creo Es que que- ellos estoy siempre reportan. Estoy seguro que fue el primer semestre. Es que es muy temprano para que tengan esas cifras, pero puede ser. Como son tan positivas, seguro la sacaron rápido. Pero bueno, el tema es que esto no es más deuda. Esto lo que viene a ser es que... Excepto el 10% que se usa para excepto pagar el la 10% de la caja. Sí, esto es un 90% de deuda, 10% para el abono de la deuda del Estado con la caja, que esta semana la Contraloría General de la República advirtió que esa deuda sigue creciendo y que este año las transferencias del gobierno a la caja han disminuido. Yo creo que disminuyeron porque estaban esperando este 10% para pagar esa deuda. A menos de que el Estado... A ver, según los registros de la caja, porque aquí hay una discusión entre cuánto reconoce Hacienda de esa deuda y cuánto tiene la caja en sus cuentas de esa deuda. A ver, es que ya el tema de cuánto reconoce Hacienda vale churros, perdón, porque ya hay una sentencia judicial del Tribunal Contencioso Administrativo
en la que se condena al Estado por no reconocer la deuda con la caja desde que el Estado le traspasó del Ministerio de Salud a la caja la administración de los EVAIS, el primer nivel de atención de salud. El Estado nunca le ha pagado no le ha pagado a la caja. Pero bueno, el tiempo, dato que maneja la caja son de 2.4 billones de colones. Que es más que el presupuesto del MEP, yo creo, en un año. Eso es, o sea, es demasiado dinero. Sí. O sea, andamos por un presupuesto de 10 billones, es casi un tercio, digamos. Es una cuarta más parte. Los intereses y toda la caraja. El 10% de este préstamo con el Fondo Monetario Internacional que se van a trasladar a pagar parte de esa deuda es un 4,8% de esa deuda, aproximadamente. No baja nada. No mueve la aguja. A ver, si mueve la aguja porque es un montón de plata. A ver, y este no sería el primer crédito que usamos para pagar, para bajar. Todos los créditos recientes se ha usado destinado al 10%. No, pero es que además creo que había sido el BID el que nos dio un crédito para que abonarle 600 millones de dólares. Que fue muy curioso porque los desembolsos estaban atados a que la caja realizara proyectos. Correcto. O sea, mae, te debo, pero solo te voy a pagar si haces esto, esto y esto. Y efectivamente la caja tuvo que hacerlo para recibir la plata. Correcto. Pero al final de todos salimos ganando porque la caja desarrolló infraestructura, aumentó cobertura de salud y toda la cosa. Y le dimos ahí un abono de 600 millones de dólares que ahora pagaremos a quién sabe cuántos tantos años. Pero bueno, de nuevo, el punto, y ya para cerrar la idea, esto no es más deuda, lo que viene a hacer es que ya no tenga que salir a Hacienda, a hacer subastas en el mercado interno, a poner bonos al 8, al 10% de interés anual, sino que usa estos fondos al 2% de interés al año y que tiene 10 años para pagarlo. Esto no es hipotecar el país, vamos a ver, hipotecar el país es seguir poniendo deuda en el mercado local a 10%. Al final estamos haciendo ricos a gente dentro de este país, y yo creo que ni siquiera son personas físicas, son las propias instituciones del Estado. Es el Estado desangrando el Estado. De hecho, creo que fue el Financiero que sacó una nota hace unos pocos días que decía que el INS, cuando el INS estaba en la presidencia, el actual ministro de Hacienda, el INS disparó la inversión en títulos de Hacienda. Y eso, y francamente, y uno lo ve y uno dice, es lamentable cómo es el mismo Estado carcomiéndose. Porque son los bancos, es el INS. Son los fondos de pensión. Son los fondos de pensión los que le están cobrando al Estado 8-10% tasa de interés anual. Correcto. Y tienen que hacerlo porque el sector privado pues está en crisis y no puede adquirir endeudamiento. No, porque no tiene la cantidad de recursos para cubrir. Sí, porque está en crisis. No es porque está en crisis, porque es un monto exagerado. A ver, es que el tema es que ya no es el sector privado, digamos, el que está financiando al gobierno vía endeudamiento. No. Eso es lo que me refiero, ya no porque es el sector público. En su gran mayoría, aunque Hacienda nunca revela esos datos por completo. Sí, pero salen los estados financieros de las instituciones todos los años y uno ahí hace los cálculos y toda la cosa. Habría que ponerse a sumar y ver cuánto falta, y eso es lo que viene del sector privado. En fin, bueno, julio, ya vamos a terminar julio, así que viene antes del 20 del otro mes vamos a tener el cierre contable de julio por parte del Ministerio de Hacienda, y entonces nos daremos cuenta de si Costa Rica cumplió, que es muy probable que cumpla, con la primera meta con el Fondo Monetario Internacional, que era un déficit primario. Sin necesidad de haber aprobado empleo público. Sin necesidad de haber aprobado empleo público, que era un déficit primario de 300.000 millones de colones y que la deuda PIB no pasara del 69, algo. Eso es lo que no estoy seguro que la tenemos ahorita en 69, algo, pero no está en el número en el que nos pasaríamos. Esa es la esperanza. Pero bueno, el proyecto se aprobó. Creo que el Ejecutivo ya lo firmó. Es probable que ya lo hayan firmado. Esta plata entra al Banco Central. Y es el Banco Central el que se encarga de darla al Ministerio de Hacienda. Naturalmente, esto va a traer una baja en las tasas de interés. Va a bajar el precio del dólar porque ahí son 1.778 millones de dólares los que van a entrar de golpe. Correcto. Entonces, felicidades a los que tienen endeudamiento en dólares. Malas noticias para los que ganan en dólares. Pero bueno, esto es lo que podemos comentar de este crédito. Se aprobó sin mayor pena ni gloria. Lo otro que podemos mencionar sobre el fondo y relacionado con el nombramiento de Otón es que Liberación retiró la moción de censura. Correcto. Que se había presentado. Recordemos que querían censurar a todo el gabinete de don Carlos Alvarado, que había dado su voto al nombramiento de Otón Solís. Y al final, como se perdió un día de trabajo, digamos,
el jueves de la semana pasada, y quedaron muchos temas pendientes en agenda. Pues dijeron, prioricemos, ya el tema no es actual, no vale la pena, retiramos la moción. Muy bien. Y no solo la retiraron las firmas de liberación, porque también había firmas de los independientes que no las habían retirado. Entonces ya al final, al iniciar la sesión del lunes, doña Silvia dijo que todas las firmas fueron retiradas y entonces se pudo a trabajar. omitir el proceso. Pasemos al siguiente tema. La polémica de la semana, el proyecto de la diputada Paola Vega para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda enviar a consulta constitucional aquellos temas que se quieran llevar al referéndum. ¿Por qué polémica? Bueno, porque muchos diputados, bueno, no son muchos, 4 diputados Son más 4 o menos, gatos que votaron a favor en primer debate este proyecto, porque este proyecto fue consultado a la Sala Constitucional. recibieron la iluminación divina y luego quisieron votar en contra porque... Ay, es que Hubo múltiples razones. yo estaba tan indignado ese día. Shirley Díaz, que fue la impulsora de por favor cambien el voto en contra, empezó a decir que esto era hacerle censura previa a los referéndums. Vamos a ver, señora, uno no le puede hacer censura previa a un objeto inanimado. Por favor. Además de que no tiene sentido, porque bajo esa lógica, enviar a consulta cualquier cosa a la sala es un acto de censura previa. O sea, esto no se trata de censura, se trata de que lo que se vaya a promulgar como ley, como reforma, como lo que sea, esté de acuerdo a la Constitución. Correcto. La Constitución limita lo que se puede hacer por vía de referéndum. Ajá, Walter Muñoz también dijo que debería permitirse el referéndum en materia de pensiones, que está prohibido por Constitución. Él quiere que el referéndum se permita para cualquier cosa, básicamente. Que se eliminen las prohibiciones constitucionales. Que es un caso. Sí, el señor se echó ahí un discurso todo antisistema y antidemocrático, que Gustavo Viales, el secretario general de Liberación, tuvo que hacer uso de la palabra como, vea, señor, ubíquese. Usted es diputado, ya vienen elecciones, usted no puede estar con esos discursos anti-establishment, por así decirlo. Más bien lo que debería hacer es incentivando a la gente a que participe en los procesos electorales y se involucre más, no desincentivando de que participe en procesos electorales. Pero bueno, empezaron a decir que era censura previa, que se debía escuchar al soberano. A ver, yo estoy seguro, yo creo que deberíamos tener más, de vez en cuando alguno que otro referéndum. El tema es que es un proceso muy engorroso porque la propia Asamblea lo hizo así. Pero en parte está bien porque no podemos estar en procesos de consulta permanente por cualquier idea tonta. Deberíamos poder estar en procesos de consulta permanente por cosas importantes. El problema es que no tenemos la madurez e inteligencia. Iba a decir en fin, no tenemos la madurez e inteligencia como país para discernir lo que es una consulta verdaderamente relevante y lo que no. Porque estoy seguro que lo hacemos y ¿qué van a llevar? A ver, prohibamos el matrimonio homosexual, salgámonos de la Corte Interamericana, prohibamos el aborto, bla, bla, bla. Porque bueno, estas son las prioridades. Es muy gracioso, los conservadores que decían que esta era la agenda PAC son los que ahora no se sacan esos temas de la boca. Pero bueno. Pero bueno, la controversia no vino necesariamente de las críticas que se le hicieron al proyecto, que igual no lo iban a detener, sino del proceso. Y es que en medio de la discusión hay varios rompimientos de quórum. Hubo un receso y una ruptura de quórum. Exacto. Después de uno de esos que regresan, la presidenta del Congreso, doña Silvia, pone a votación el proyecto sin haber dicho antes del receso suficientemente discutido. La frase suficientemente discutido está por reglamento. No es una muletilla que usan los presidentes legislativos, sino que es un requisito que tiene que dar el que está dirigiendo el debate legislativo para dar oficialmente por finalizado y pasar a la votación. Sin esa frase no se puede pasar a la votación. A ver, y más que una frase es una pregunta. Porque si uno revisa las actas siempre está a modo de pregunta. ¿Suficientemente discutido? Claro, porque cualquiera podría levantar la mano y decir, no, yo quiero decir algo todavía. Nunca pasa porque usualmente es suficientemente discutido, se vota. No dan ni siquiera el chance para eso. Pero bueno. La fórmula es suficientemente discutido. Exacto. Cierren puertas y vamos a votar. Doña Silvia se equivocó, ella creyó haberlo declarado suficientemente discutido antes del receso y la ruptura de quórum. Eso no fue así. Entonces, don Erwin Macís, diputado del PUS, que también había votado a favor y que votó a favor en segundo debate, le dijo durante la votación, pues que yo pedí el uso de la palabra, y doña Silvia le dice, es que ya lo habíamos dado por suficientemente discutido
antes del receso y le dicen, no, eso no fue así. Entonces Se queda ahí la pantalla azul del registro de votación como por 5 minutos mientras se van a rebobinar el video. Se van a revisar si fue así o no, y porque es un vicio en nulidad. Exacto. Y efectivamente se dan cuenta de que doña Silvia no lo dijo. Entonces ella pues anula la votación y dice, pues don Erwin tiene razón, no lo di suficientemente discutido, esta votación es nula. La anula y le da el uso de la palabra a don Erwin. Correcto. Quien habla y además... Habla por el fondo, sus 10 minutos. O sea, habla lo que iba a decir, pero además se queja de lo que pasó, porque entonces dice, es que aquí lo que hicieron fue... anular la votación, porque la iban a perder, porque sí. no tenían, porque se requerían 38 votos y no estaban los 38 votos. Y entonces... él se enojó porque anularon la votación que no iba a ser positiva. Exacto. Y se sumó a ese reclamo Patricia Villegas y se sumó Shirley Díaz. Y Walter Muñoz, el otro del PIB. En fin, era demasiada la payasada. Por más que doña Silvia les explicaba, vamos a ver, es que solo le faltó sacar una pizarrita. No di por discutido el expediente. Lo sometí a votación sin haberlo discutido. No puedo hacer eso. ¿Qué me queda? Anular la votación. Eso es todo. Correcto. Era lo que procedía. Entonces, los iluminados democráticos que recibieron la intervención divina para decir este proyecto es malo para la democracia, entonces querían que se dejara en firme un procedimiento antidemocrático o inconstitucional. Y lo peor de todo es que decían, es que así no se puede, porque entonces si no les da la votación van a hacer estas cosas. Lo primero que hay que señalar es que aún si no se hubieran tenido los votos, siempre estaba la opción de meter una moción de revisión que se aprueba con mitad más uno de los presentes. Y doña Silvia tenía toda la potestad de no someter a votación la moción de revisión en ese momento. Si no hubiera querido. Si no la hubiera querido. Pero si tenían... A ver, si la votación en ese momento era de 37 votos, lo que faltaba era 1. Si lo hubiera puesto inmediatamente... y faltaban 2 por votar. Había 2 que no se sabe si estaban o no estaban, si entraron o qué pasó porque en el medio. Porque se empezaron a distraer con el tema de si se había discutido o no. Correcto, pero bueno, fue una vergüenza, o sea, por Dios, de verdad, o sea, al extremo que llegan por no querer que se apruebe un proyecto con un proyecto con el que no simpatizan, y es que encima lo votan a favor en primer debate y ya luego, de nuevo, reciben la iluminación divina para el segundo, que ya no hay que votarlo en contra porque es malo. Malo según quién, y encima con ese montón de argumentos falaces. Yo lo puse en Twitter, yo estaba con la boca en el piso de estar escuchando las tonterías que estaba diciendo Shirley Díaz en contra del proyecto. Que censura previa, que no sé qué, por Dios, o sea, que cómo íbamos a dejar el tema del referéndum en manos de los magistrados. Siempre ha sido así, la Asamblea aprobó la ley de referéndum así. Y si no le gusta, plantea una reforma de referéndum y ahora sí, consiga usted los 38 votos para reformarla. Porque ¿por qué se ocupaba los 38 votos? Porque esta es una reforma a la ley de referéndum y cuando se promulgó la ley de referéndum se puso que se necesitan 38 votos para reformar. Correcto. ¿Y por qué era necesaria esta reforma? Porque resulta y acontece que el tribunal autoriza recolecciones de firmas para llevar proyectos a referéndum y mientras la gente está recogiendo las firmas, alguien va y mete una acción de inconstitucionalidad porque dice, este proyecto es inconstitucional. Uh-huh. Y la sala encuentra que es inconstitucional y al final entonces el Tribunal Supremo de Elecciones quedó meando fuera tarde porque autorizó la recolección de firmas de algo inconstitucional y la persona a la que le dieron el visto bueno quedó meando fuera tarro porque ya empezó a recolectar las firmas y perdió todo el tiempo, esfuerzo, dinero que invirtió recolectando firmas a la basura. Correcto. ¿Por qué dejar eso abierto si se puede solucionar con un proyecto de reforma como este? Es que es sentido común. ¿Y por qué no se podía antes? Pues sencillo, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no está dentro de la ley de la jurisdicción constitucional como uno de los entes autorizados a hacer consultas de constitucionalidad a la sala. Y al final esto es lo que soluciona este proyecto. El tribunal sí puede presentar consultas de constitucionalidad. Pero solo es en el proceso. El problema sí, es el tema con referéndum. El tema con el referéndum. A ver, no, es que hay aquí... Para aclarar, con el referéndum no existen las consultas de constitucionalidad. No existe porque el referéndum aprueba en definitiva un proyecto. Las consultas de constitucionalidad suceden a partir del primer debate. Entonces, ninguno de los órganos facultados a hacer consultas de constitucionalidad para un proyecto lo puede hacer porque en referéndum no hay un primer debate. Ese es el vacío que viene a llenar esta legislación. Y por eso es que la sala constitucional admite las acciones de inconstitucionalidad, porque es el único momento. Era la vía y también, digamos, es una reforma que la sala hizo en la práctica, porque eso tampoco estaba así contemplado que se pudiera hacer. A ver, ya se ha ido afinando, siempre se ha dicho que el Tribunal Supremo de Elecciones es la sala constitucional en materia electoral.
Digamos que eso se mantiene así en temas de organización y funcionamiento de elecciones. Porque ya lo que es el fondo, el contenido de las cosas, la sala sí se mete. Y ya lo ha hecho. Y la sala constitucional declaró inconstitucional el referéndum. En temas de derechos humanos que el referéndum del tribunal odio. había autorizado. Exactamente. Pero bueno. Pero a ver, es que los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones no son magistrados constitucionales. Ellos no tienen entonces no deberían por qué estar obligados a saber si un proyecto es inconstitucional o no. Además, ustedes saben quién es el órgano encargado de revisar si el proyecto está bien o no, antes de que se autorice la recolección de firmas. El servicios técnicos. El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea. Que se equivoca. Porque eso es un órgano meramente aprovechemos político. para ver qué hace de servicios técnicos. Se asoma a la sombra que mejor le cubra. No solo eso, hace cosas como lo que pasó con el proyecto de Monteverde. Sí. ¿Qué pasó con el proyecto? No, pero espérate. Ahorita mencionamos eso. Eso fue una pelada monumental de servicios técnicos. El tema es que se la pelan todos los días. Y servicios técnicos no es un órgano encargado de decir qué es inconstitucional o qué no es. Da una opinión. Pero ¿cómo vas a dejar en un órgano de ese tipo el decir un proyecto, decir algo del calado que es someter a consulta nacional un proyecto de ley es constitucional o no? Y encima Walter Muñoz, uno de los argumentos de Walter Muñoz precisamente era eso. Esto es innecesario porque ya servicios técnicos lo hacen, por el amor a Cristo. Servicios técnicos, ahora sí, explica qué fue lo que hicieron con el proyecto Monteverde. Pues que entonces ya con eso terminamos el tema. Ya con esto terminamos este tema. Al final, no pasó el show. Patricia Villegas dijo que iba a meter una apelación, no pudo. Parece que doña Silvia habló con ella ya después en privado y le explicó con una pizarrita qué fue lo que pasó, porque creo que esta disculpa le dio. Bueno, el chasco de servicios técnicos y Monteverde. Qué pecado con doña Carmen Chan, que es la que impulsa este proyecto. Se aprobó un proyecto que creaba Monteverde como el nuevo... El Cantón 83. 83 del país y el nuevo de... Alajuela. ¿Monteverde es Alajuela? ¿Punta Arenas? ¿Dónde queda Monteverde? Punta Arenas. No tengo la menor idea de dónde está. ¿Nunca has ido a Monteverde? Sí he ido, pero no sé en qué provincia está. Qué muchachito. ¿Alajuela? Está en Punta Arenas, ya te lo dije. Ok. Está en Punta Arenas. Se aprobó el primer debate y todos los proyectos después de aprobarse en primer debate tienen que pasar a la comisión de redacción, donde un equipo de filólogos, en este caso ese día fue una filóloga, lo recuerdo bien porque yo vi esa sesión, y servicios técnicos pues presentan un informe, una propuesta filológica, que es ahí lo que hacen los diputados. Ahí es como si ahí la filóloga es como una diputada más. Es muy interesante de ver eso. Yo nunca había visto una sesión, honestamente nunca había visto una sesión de la comisión de redacción. Vi ese día porque era lo que había. Creo que terminó una comisión que estaba viendo y se reprobó automáticamente. Pero fue muy interesante, porque toda la funcionaria presenta una propuesta filológica que es el proyecto y empieza a hacer anotaciones. Esto debería cambiarse por esto, por este y este motivo. Y todos los diputados van revisando página por página del proyecto. Dice, página 1, si hay algo, pues dicen, hay una propuesta aquí, ¿la aprobamos o no? Página 2, si no hay nada. Página 3, página 4. Y así sucesivamente. Para este proyecto se hizo una propuesta de modificación al título, porque creo que decía Ley de creación del Cantón tal, Monteverde, de la provincia de Punta Arenas. Filología dijo que había que cambiarlo como Crea Cantón Monteverde. Crece. O sea, crece, sí, una cosa rara. Y servicios técnicos mete la cuchara y dice, no, aquí hay que seguir los lineamientos del SINALEVI, que es el Sistema Nacional de Legislación, donde se publican todas las leyes. SINALEVI se toma el atrevimiento, porque es un atrevimiento, de alterar el nombre a las leyes. A veces, Las adaptan, a veces es necesario. A veces es necesario o a veces es absolutamente innecesario. Usualmente SINALEVI pone notas. Bueno. Por ejemplo, un ejemplo tangible, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no se llama Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, según SINALEVI, se llama Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, a veces, y ese buscador, y es una herramienta tan vieja que a veces si vos no pones el nombre exacto de la ley no te sale. Entonces a veces sale más fácil buscar por número de ley. Uno siempre busca por número de ley. Nunca busca por nombre. Eso es muy importante. Recomendación para todos. Apréndanse los números de la ley. Siempre busque por número y no por nombre. Ahora va a ser más difícil porque ya vamos por la de las 10.000, ¿verdad? Bueno, Servicios Técnicos dijo que había que usar la guía de SINALEVI, que es creación de cantón tal y que no sé qué. En algún momento en esa discusión, porque se puso a discutir servicios técnicos con filología, se equivocaron y cambiaron el título de crear cantón
a crear distrito, cuando el distrito de Monteverde ya existe. Correcto. Y por lo visto, nadie se había dado cuenta, hasta ayer que estaba revisando redacciones finales, actualizando en asamblea, y yo, ¿pero qué es esto? Porque encima consulté a ver si es que ya tenéis... Nosotros hacemos una revisión diaria de los... Cuando dicen, bueno, y vamos a ver esto, pues yo reviso si ya tenemos todos los textos y toda la carajada. Sí, todo está subido. Y me fijé que en el SIL decía, le cambiaron el nombre y decía, Crece Distrito, anteriormente denominado Crece Cantoc. Y yo, ¿qué es esto? El SIL es el sistema de... El Sistema Integrado Legislativo. Correcto, es lo que se usa en la asamblea para Bajo los el texto proyectos. final, el texto de la comisión de redacción, y veo esa carajada. Título, Crece el Distrito tal del Monteverde. Y el artículo 1 crees el cantón. Artículo primero, crees el Cantón Monteverde en el mismo lugar que ocupa hoy el distrito. Y yo, ¿qué es esto? Y recordé lo que pasó y recordé esa discusión que tuvieron en la comisión de redacción. Yo dije, aquí se la pelaron. Entonces puse un tweet haciéndole cita a doña Silvia Hernández, que no me respondió, pero yo sé que lo leyó. O lo leyó la asesora que le maneja las redes sociales. Alguien Estoy lo seguro leyó. que nadie se había dado cuenta. Estoy seguro que Y nadie se ha ¿sabéis dado por qué cuenta. estoy seguro? Porque el día antes, mae, creo, no, fue el día antes. De antes fue el día anterior a ese. Metieron una moción de posposición, metieron ese proyecto y lo metieron con el nombre nuevo y nadie se dio cuenta. Nadie muy se dio probable. cuenta. Nadie se dio cuenta. Entonces, hasta ayer que lo metieron en la moción de posposición, en la agenda de jefes de fracción lo acordaron, tuvieron que meterle una moción de fondo para devolverlo a la comisión de redacción. Y Jonathan Prendes estaba que se los llevaba el diablo, pues que si ustedes lo hubieran visto. Error garrafal, o sea, le tiró toda la responsabilidad A la comisión de redacción. no, pero a los técnicos, a los funcionarios técnicos. Ya es por culpa No a de los ellos. diputados, dijo, a los diputados los indujeron a error. Pues que fue una discusión, francamente, tonta la que tuvieron ahí los técnicos. Pero y bueno, sí se llevaron en ese banda. nivel de errores son los que comete servicios técnicos y en ese departamento es a donde quieren poner la Y a ver, y es que- revisión constitucional Sí, de no, temas de o sea, referéndum. no. Y además Pero bueno. era una discusión tonta porque ahí al final el título de la ley, mientras No no, afecta altere el contenido. mientras no se salga del contenido, pues no debería tener mayor problema en que se quede como esté. Es una recomendación técnica de que no hay que ponerle nombres extravagantes a las leyes, pero lamentablemente a veces hay que hacerlo porque si no la gente... Es muy complicado ponerle a un proyecto reforma del inciso tal, del artículo tal, del título tal, de la ley tal, de tal día, de tal mes, de tal año. Es aburridísimo. Nadie lo lee, nadie se interesa y a los periodistas nos hace la vida imposible. Para nosotros es más fácil de una vez. ¿En qué consiste? Díganos el título y si es llamativo, bien, les demos una nota. ¿Cómo se Pura llamaba vida. mi proyecto favorito de la diputada Marulín? Ley... Amigos. Camarón, algo, no. Ya lo busco, Era ya lo pesca. busco. Pasemos al siguiente tema y ya... Ay, qué gracioso, yo me acuerdo de eso. Sí. Bueno, el siguiente tema son los benemeritazgos. Este es el expediente 22.390, Alma, Vida y Camarón. Qué bueno. Ese es el nombre oficial del proyecto, Alma, Vida y Camarón. Buenísimo, qué buena doña Marolín. Mi nombre favorito es de la Increíble. diputada Marulín. Nada más para explicar. Alma, Vida y Camarón es el nombre de una asociación de pesca en la zona de Limón. De ahí es donde y sale el de nombre. ahí surge el nombre del proyecto. Sí, pues que ella nada más le puso en la ley Exacto. Alma, Vida y Camarón. Alma, Vida y Entonces Camarón. uno lee eso y uno como, ¿qué carajos? Es mi nombre favorito de ley. Estoy esperando que se apruebe nada más para poder decir la ley Alma, Vida y Camarón. Sí, sí. Pero bueno, continuemos. Yo estoy seguro que esa sería una de las que el Sinalevi les cambiaría como, no sé, reforma, promulguese ley tal cosa porque esto es innombrable. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, los benemeritazgos. El miércoles la Asamblea decidió hacer una sesión extraordinaria para aprobar una lista de proyectos de benemeritazgos que tenían pendientes. En total se aprobaron 14 y fueron 14 mujeres las que entraron bueno, entraron, Las que se dice recibieron entraron el porque título. hay un salón, pero bueno, las que recibieron la condecoración, recordemos que el benemeritazgo es una condecoración póstuma, no se puede otorgar a personas en vida. Los reconocimientos que se pueden otorgar a personas en vida son los de ciudadanías de honor, que no tienen ningún valor y se usa para personas extranjeras, no nacionales, me parece, si no me equivoco. Sí. Y bueno, ¿por qué 14 mujeres? Aquí recordemos que se aprobó una reforma al reglamento porque hay una limitación y es que en teoría, inicialmente, o bueno, desde sus orígenes se podían
la cantidad de benemeritazgos que una asamblea puede otorgar Era 4 por periodo. está limitada a 4 por año. O sea, uno por legislatura. 1 por legislatura. Si no me 4 por recuerdo. cuatrienio. 4 por cuatrienio. 4 por cuatrienio. Sin embargo, lo que ha pasado es que había un gran desbalance de género y teníamos, por ejemplo, más instituciones beneméritas que mujeres beneméritas. Aquí lo tengo. Entre 1847 y agosto de 2019, la Asamblea Legislativa había otorgado 127 benemeritazgos, de los cuales 25 se le dieron a instituciones o organizaciones, 95 a hombres y solo 7 a 6 mujeres, porque una de ellas recibió 2. Ok, eso significa que aún con los 14 aprobados No estamos ni cerca. seguimos teniendo más instituciones beneméritas que mujeres beneméritas. Sí. Pero bueno. Sí, porque quedamos 21 a 25. Y Y de hecho ya hay uno para meter, no sé, el Estadio de la Liga o Alejandro Morera Soto, también benemérito de la patria, no le digo. Alejandro Morera Soto está dentro de la lista. Esas son las prioridades de los diputados y que luego hablan de reactivación La económica. reforma que se aprobó es que se levantó este requisito, esta limitación de los 4 en el caso de las mujeres hasta que se alcance una paridad de género en el reconocimiento. Entonces por eso es que pueden aprobar tantas. Bueno, eso va a tomar su tiempito de hacer. Eso va a llevar su rato. Las 14... Más porque sí, van a seguir aprobando benemeritados de hombres. La siguiente sesión, que se va a hacer también de esto, es para hombres y instituciones. Y entre Pero ellos está el... ahí sigue aplicando el límite. No, Es que ese es un error en la ley. por supuesto. Pero no, ahora todos quieren sus beneméritos. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las 14? Vos hiciste una reseña en la crónica de ese día de cada uno de los perfiles. Como en entonces, 2 me las peleé con las fechas de antemano, disculpas, ya fueron corregidas. de nacimiento, ajá. Sí. Yolanda Oriamuno Unger, benemérita de la patria, ensayista y narradora costarricense. Nació aquí en Costa Rica, pero murió en México. Fue una de esas mujeres demasiado liberales para nuestra Costa Rica conservadora. Entonces tuve que seguir los pasos de Chabela Vargas. Bueno, Chabela Vargas más bien siguió los pasos de ella, se tuvo que ir a México. Falleció allá. Es una personalidad clave de la novelística femenina costarricense, la primera escritora que expone y se revela contra la situación de la mujer en la sociedad de nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Alguien más reciente, Ana Gabriela Ros González, benemérita de la patria. Ella fue fue la primera mujer presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Impulsora y estructuró la comisión del programa Bandera Azul Ecológica, que ya es súper conocido por centros educativos e instituciones. Impulsora de la salud pública costarricense y se interesó mucho por saneamiento ambiental, cobertura de agua potable, formación de médicos. En honor a ella existe la Fundación Ana Ros, de lucha contra el cáncer, porque ella lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer, pero precisamente fue esa experiencia que ella tuvo con el cáncer lo que ayudó a que hoy tengamos, digamos, que muchos protocolos o muchas técnicas en las que se le dé un cuidado especial al paciente, donde no se le vea como una cosa ahí, que es un ser humano con sentimientos que necesita cuidados especiales. María Teresa Obregón Zamora, benemérita de la patria, aunque ustedes no lo crean, esta señora no era benemérita. Profesora, sufragista y política. Ella fue fundadora del sindicato ANDE. Así de viejo es el sindicato, la Asociación Nacional de Educadores. Ayudó a fundar el Partido de Liberación Nacional, fue una de las primeras 3 mujeres elegidas diputadas de la Asamblea Legislativa y es reconocida como la primera mujer en dar un discurso en el Congreso costarricense. De hecho, La Nación de aquel entonces, cuando ella habló, adivinen cómo tituló: La mujer habla. Y ni siquiera le pusieron el nombre, le pusieron la señora de el apellido del esposo. En fin, los tiempos, que ya no estamos ahí. Ana Rosa Chacón González, benemérita de la patria, también fue una de las primeras 3 mujeres electas para servir en el Congreso con la bandera de liberación. Participó en una protesta docente en contra de la dictadura de los Tinoco por violaciones a la ley laboral, amiga de Carmen Lira, de esos tiempos. Luisa González Gutiérrez, benemérita de la patria, educadora, escritora, pedagoga, activista de temas infantiles, femeninos, políticos y sindicales.
Se enfrentó a la United Fruit Company denunciando las miserables condiciones y la explotación a las cuales sometían a sus trabajadores y sus familias. Fundó también un sindicato de mujeres y se unió al Partido Comunista de Costa Rica. Entonces, dentro de las galardonadas, dentro de esas 14 galardonadas, hay una comunista. Entonces, es una lista bastante diversa, muy interesante. Mireya Barbosa Mesén, benemérita de la patria. Ella falleció en el 2000, recientemente, digamos. Se le considera madre de la danza. Fue autora de muchas obras que ganaron premios nacionales e internacionales. Es una de las fundadoras del movimiento de la danza moderna en Costa Rica. Llevó a cabo una lucha para abrir espacios de espectáculos de personas dedicadas al taekwondo, porque no había bailarines de danza moderna en el país. Y se le considera que precipitó el comienzo de este movimiento dancístico en Costa Rica. Olga Espinach Fernández, benemérita de las artes patrias. Periodista, gestora cultural, docente de artes plásticas y emprendedora, trabajó en La Nación, fue la primera mujer periodista en trabajar en el periódico La República, y cuando ella trabajó en La Nación realizó programas de apoyo para los niños pregoneros, que son los niños que repartían periódicos. Les daba clases de arte, de dibujo, de pintura. Entonces se le reconoce por ello. Fundó con la artista Lola Fernández la escuela Casa del Artista, que hoy lleva su nombre. Pacífica Fernández Oriamuno, nuestra creadora de la bandera nacional, no era benemérita de la patria, ¿pueden creerlo? Hasta ahora. Lo puedo creer, por supuesto. Qué increíble. Pues bueno, es ella, es la que confeccionó nuestra bandera nacional, ahora es benemérita de la patria. También se le reconoce por ser la primera dama de Costa Rica. Ella nació en lo que era entonces la República Federal de Centroamérica. Murió en San José, Costa Rica. Fue la primera dama del primer esposo costarricense, José María Castro Madrid. Y sigue siendo la primera dama más joven porque ella obtuvo, digamos que ese título honorífico cuando tuvo 18 años, ya que se casó o fue forzada a casarse cuando tenía 15. De nuevo, qué tiempos teníamos en aquel entonces, ¿verdad? Virginia Grutter Jiménez, benemérita de las artes patrias. Una ciudadana ejemplar con trayectoria en el campo político, literario y de promoción de la cultura, reconocido ampliamente en sectores nacionales e internacionales. Fue testigo en Alemania de los últimos disparos de la Segunda Guerra Mundial. Con base a ello redactó la novela Canto a mi tiempo, Memorias. Luchó con la izquierda, participó en el Partido Fuerza Democrática y su producción literaria pertenece a la llamada generación de la Segunda República. Estela Quesada Hernández, benemérita de la patria, ella es la tercera de las primeras 3 mujeres electas diputadas de Costa Rica. También fue la primera mujer en ocupar un puesto a nivel de gabinete en Costa Rica como ministra de Educación. Fue la primera también ministra de Trabajo. Está incluida en la galería como del INAMU de Mujeres Destacadas de Costa Rica. Ganó muchos premios, honores. Él también era sindicalista del ANDE. Hija favorita de la celebración del Día Internacional de la Mujer de 2007, entre muchos otros premios. Una ambientalista, de Adelaida Chaverri Polini, benemérita de las ciencias patrias. Trabajó a favor de los bosques montanos y el páramo alpino en el neotrópico de altura de Costa Rica. Su trabajo marcó para la historia de nuestro país con sus laboriosas investigaciones de estos hábitats. Tiene el mérito de ser la primera mujer naturalista y conservacionista costarricense. Gracias a su trabajo contribuyó en forma significativa a la consolidación del Servicio Nacional de Parques Nacionales y a la creación del Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacional Corcovado. Manuela Tattenbach Iglesias, esta es benemérita de la patria, nació en Alemania, murió acá en Montes de Oca, San José, Costa Rica. Fundó junto a su esposo Roderich Thun el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISECU, y estoy seguro que todos en algún momento habremos visto o habremos escuchado el programa radiofónico o habremos visto el famoso almanaque Escuela para Todos, que es de ahí de donde sale. Doña Manuela también trabajó incansablemente en diferentes labores de atención humanitaria a población infantil en condiciones de riesgo, tales como la fundación de las aldeas SOS en Costa Rica. Carmen Naranjo Coto, benemérita de la patria, escritora y diplomática costarricense. Fue embajadora en Israel del 72 al 74, ministra de Cultura, directora de la Editorial Universitaria Centroamericana y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en América Central y México. Se considera que su trabajo en el Ministerio de Cultura es como la época dorada de ese ministerio.
También interesante. Y la última es doña Emilia Prieto Tugores, benemérita de la patria. Fue una mujer multifacética, artista, grabadora, escritora, pensadora, luchadora social, investigadora de la cultura popular costarricense, cantautora y la más reconocida folclorista del país. Esas son las 14. Nuestro reconocimiento esta semana a la Comisión de Honores que estaba... Estuvo inactiva, digamos, no sé quién estaba la vez pasada. Recordemos que hubo un cambio con la Comisión de Honores. La Comisión de Honores antes era secreta. Después ganamos una acción de la acción de inconstitucionalidad que ganamos, la sala prohibió el secretismo de esa comisión, entonces tuvo que hacer público sus miembros y sus sesiones. A partir de eso, esa comisión dejó de trabajar por algún tiempo. Hasta que llegó, bueno, la nueva presidenta, nueva conformación. A ver, yo creo que no estoy seguro que fuera de que después de que se hiciera pública dejaron de trabajar. Yo creo que es que no sabíamos que no trabajaban. Exactamente, no trabajaban. Sí, no trabajaban y no nos damos cuenta. Esa hipótesis puede ser y es muy probable que sea Oiga, válida. de pero nuevo, bueno, qué tiempos tan absurdos que teníamos. No sabíamos quiénes integraban esa comisión. Por Dios. Esto fue hace 3 años, digamos. Sí. Pero bueno, nuestro reconocimiento a la comisión, y como siempre cuando reconocemos una comisión, en su presidencia, el reconocimiento a la diputada de la semana, a doña María Inés Solís, quien preside esta comisión y quien hay que reconocerlo, ha logrado hacer que avance en una gran lista de proyectos que tenían pendientes. De hecho, ya solo les quedan 3 por dictaminar. De hecho, yo creo que ya sesionaron la última vez de este periodo de sesiones extraordinarios. Los otros 3 tendrán que verlos en el periodo ordinario. Pero además mención honorífica a la presidenta Silvia Hernández, a la diputada Laura Guido del PAC, a María Inés ya la mencionaste, porque creo que ellas fueron las diputadas que más impulsaron esta idea de una sesión exclusiva para tramitar benemeritazgos de mujeres. Naturalmente, cuando se aprobaron, esos benemeritazgos se aprobaron de corrido, también fueron votaciones públicas por primera vez. Eso también fue posible gracias a nuestra acción de inconstitucionalidad. Pero naturalmente, cuando ya empieza a hacerse el debate reglado de por qué estas mujeres son relevantes, los diputados hombres empezaron a romper quórum. Eso molestó mucho a doña Paola Vega, quien dijo, por favor, manda huevo, ¿verdad? Ya votaron, no pueden quedarse para escuchar que votaron. Sí, no, y además ese día fue un día que tembló, fue el terremoto de magnitud 7 al sur de Panamá, que los diputados no evacuaron, estaban votando mientras ocurrió el temblor, entonces para este no hubo video. Para el que hubo el día antes sí hubo y lo publicamos. Para este no hubo video. También fue todo un tema porque se evidenció, se expuso que al parecer hay una orden de que si el temblor no pasa de magnitud 6, los funcionarios no deberían evacuar. Y que el plenario solo se debe evacuar si suenan las alarmas de plenario, que no sonaron para ese temblor que fue de magnitud 7. Y yo no quiero ni imaginarme cómo se movió el piso 14 de ese edificio. Compadezco a los funcionarios que estaban ahí. Pero no los dejaron evacuar, que había que esperar que se agrietaran las paredes o que se cayeran los muebles y se rompieran los vidrios. Se tienen que caer las cosas para que sea un 6, ¿no? No. Es que yo creo que el 6 es en la escala en la cual usted mide lo que sucede. No, es que hay una diferencia entre magnitud sísmica y la intensidad sísmica, que se puede medir. El 6 de la evacuación es de la intensidad. Es la escala de Mercalli modificada. Correcto. Pero eso no tiene sentido. A mí no me lo digas, o sea, yo no soy el que hago los planes de emergencia en la asamblea. Pero, o sea, como comentario general, a ver, como regla general, cuando uno siente un sismo fuerte, debe dirigir su lugar seguro. Como regla general, aunque no se caiga nada. A ver, uno nunca sabe cuándo una estructura puede haber sufrido un daño interno que no sea visible. Es una cuestión de sentido común y de seguridad. Creo que todos los diputados y todos los funcionarios de la Asamblea deberían inscribirse al simulacro nacional de sismo que va a haber en la noche, la próxima semana. La noche, no van a estar. Sí, que deberían hacer una extraordinaria para que estén ahí. Pero bueno, este edificio es antisísmico, en todo caso, pero al ser antisísmico, pues a la gente que está en los últimos pisos les va terriblemente mal. Sí, pero... la mayor parte de los accidentes que se dan y las heridas que reciben la gente en temblores en este país es por gente que sale corriendo y no por
problemas estructurales. Sí. Entonces, No, porque tenemos un código sísmico sumamente bueno. Correcto. Pero bueno, al parecer es que no había un simulacro de cómo evacuar en este edificio. En el anterior, si temblaba, había que evacuar. Ah, sí, porque ese sí se caía, estaba pegado con curitas. Sí. Sí, no, y además el plenario estaba en un segundo piso. Este no, el plenario aquí está en un el sótano, y el sótano es probablemente donde menos se siente. A ver, yo no me arriesgaría. Y bien hicieron los diputados en protestar de que no tenían claro el protocolo, no sabían por dónde evacuar, ni siquiera eso. Es que es un desastre. Yo lo único que me arrepiento es que no vi ese video, porque este sí fue fuerte. Es que hubo uno un día antes que fue el epicentro en San José. Estuvo muy cerca. Pues estuvo cerca, sí, pero fue más corto. Este fue muy largo y más fuerte. En fin. Pero bueno, pasemos tema. al último tema de esta semana, y fue que el día de ayer, jueves, se logró la aprobación del expediente 22.414, impulsado por la agrupación ciudadana Poder Ciudadano Ya. Y lo que este proyecto busca es, aunque ustedes no lo crean, los partidos cuando inscriben sus candidaturas tengan que dar una información mínima acerca de las personas que son sus candidatos, tanto para la presidencia como para la Asamblea Legislativa. Esta ley debería llamarse Manda huevo, que no lo teníamos. Ley Anti-Nueva República. Porque o ley anti-restauración nacional, porque eso fue lo que este proyecto sale como una necesidad, porque cuando sale que Restauración Nacional gana 14 curules, no teníamos ningún medio de comunicación tenía fotos de esos diputados. Yo recuerdo la nota de la Extra, que la Extra siempre publica las fotos de los 57 diputados cuando salen electos. Los de Restauración no tenían foto, no había foto. O sea, la foto de Giovanni Gómez Obando, que es un diputado de Restauración, oiga, yo creo que esa foto, ese señor tenía como 20 años. Era irreconocible. Uno ve la foto hoy y uno dice, mae, esta es otra persona, se equivocaron. Pero eso siempre pasaba. A ver, cuando el Frente Amplio saca 10 diputados, había muchos que entraron de golazo y nadie sabía quiénes eran tampoco. Sí, o sea, no es solo, esto no ha pasado solo con Restauración. Esto ha pasado. Ya con ese pasaba, es que fueron 14. Fueron 14, pero el Frente Amplio. De esos 14 solo conocíamos a Carlos Avendaño porque ya había sido diputado. No, y a los que eran candidatos, a Ivonne, que era candidata a la vicepresidencia, a Prendas, que era asesor, y el hermanito del otro candidato a la presidencia, a la vicepresidencia. Faltaba demasiada información. Por supuesto. Pero el tema es que ahora va a haber una biografía pequeña de cada uno y una foto. Una fotografía, una biografía de cada diputado, el nombre completo, que era lo único que teníamos antes. O sea, ahora los partidos van a tener un poquito más complicada a la hora de rellenar esos puestos. No, pues es que tampoco es complicado. No, pues que ya por lo menos les pones algo que hagan. Es que antes solo vos querés estar en esa lista para llenar y mandarlo al tribunal. Sí. Ahora todos los que estén tienen que completar la información. Tengan decencia y no llenen listas a lo loco. Inscriban a los que quieren inscribir, que son puestos elegibles, y dejen que los otros partidos escojan también sus diputados. Correcto. Ahora, este proyecto, ¿cómo es? Tuvo una dispensa de trámites. Significa que no pasó por comisión, sino que se le dio su primer debate tal y como estaba. Y ahora debe ir a consulta al Tribunal Supremo de Elecciones antes del segundo debate, porque los proyectos de reforma electoral, hay una norma constitucional se consultó. ¿Ya fue consultado? Sí. ¿Qué dijo? Se consultó el 6 de octubre del 2020. Al Colegio de Abogados, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto se presentó el 2 de septiembre del 2020. Aunque ustedes no lo crean, no es un proyecto reciente. Se consultó un mes siguiente, el 6 de octubre. No, Lucho, el proyecto aprobado es del 25 de febrero. Ah, la puta, estoy viendo el otro. Soy un idiota. Tienes toda la razón. Perdón, ¿cuál es ese número de expediente? El 22.414. Sí, estaba viendo el de la consulta de constitucionalidad. Perdón. No, esto fue presentado en febrero de este año y según el sistema legislativo no hay ninguna consulta registrada todavía. Sí, tenés toda la razón. Lo que estaba diciendo es que los proyectos que tocan temas electorales deben obligatoriamente ser consultados al Tribunal Supremo de Elecciones, y en caso de que el tribunal se opusiera por alguna razón, tiene que ser aprobado con 38 votos. El problema con este proyecto, me disculpan, de verdad, el problema con este proyecto es que ni siquiera tiene informe de servicios técnicos. No, porque tuvo una dispensa de trámites completa. Pero ya se aprobó en primer... O sea,
A ver, Sí, pero fue aprobado ayer, digamos. En el periodo constitucional anterior, Servicios Técnicos era más diligente. Y cuando veía que ya un proyecto se iba a aprobar, Le hacía el se informe. apuraba y le sacaba el informe. Ahora no, ahora tenemos proyectos que llegan hasta el segundo debate sin informe de servicios técnicos. Cosa que no, y hay una cosa que no tiene absoluto sentido. A los benemeritazgos, a estos 14 benemeritazgos que se aprobaron, los 14 benemeritazgos, o casi todos los 14, tienen 2 informes de servicios técnicos. ¿Para qué ocupas un informe de servicios técnicos para un benemeritazgo? Por Dios. Porque yo creo, bueno... No, sí. o sea, no, o sea, prioridades. No lo ocupas, aunque yo sí creo que muchos diputados metieron estos benemeritazgos como proyectos cuando eran acuerdos legislativos. Más que uno, más de uno lo arreglaron, sí. Eso hubo que arreglarlo, pero bueno. Pero bueno, Volviendo... a mi criterio, ahí debería ser la secretaría del director la que diga, no sea tonto, esto no puede ser un proyecto de ley. Recordemos se lo que permitieron que un proyecto de ley fuera una reforma constitucional y así lo admitieron y le asignaron comisión. Qué terrible. Entonces, bueno, pero bueno, creo que ya con esto terminamos. Este proyecto, bueno, como les dije, tiene que ir a consulta, entonces habrá que esperar para su segundo debate. A ver, May está contando con que los diputados saben que este proyecto tiene que ser consultado. Yo estoy siendo enfático en este tema porque si no lo consultan hay un viso de procedimiento que se trabaja el proyecto. Yo cada día soy menos optimista de los niveles de inteligencia que tenemos en Cuestemoras. Entonces, el que May esté seguro, mejor interprétese por favor, no se les olvide hacer la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones, a menos que lo que quieran sea sabotear el proyecto. Correcto. ¿Verdad? En fin, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Y que disfruten su fin de semana largo. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr